Algunos de ustedes tal vez hayan oído hablar de la Biblioteca de Alejandría. Y los que están viendo esto desde Alejandría, el municipio del Oriente Antioqueño, dirán, claro que sí, ¿dónde hago las tareas? Bueno, siento decepcionarlos, pero no es esa precisamente. Muy importante que la tengan, ojalá la cuiden bastante, no vaya a pasar como la otra biblioteca de Alejandría, que era uno de los lugares más importantes de conocimiento en la humanidad, en el antiguo Egipto, y se quemó. Pero no vamos a hablar de la Biblioteca de Alejandría, ni tampoco de esa ciudad, pero sí de Hipatia de Alejandría, una de las primeras matemáticas de la historia. Hipatia escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Además de eso, fue tutora de grandes aristócratas que después ocuparon cargos muy importantes. También era filósofa y estudiaba las obras de Aristóteles y Platón, y era miembro importante de la Escuela de Alejandría, una especie de centro del conocimiento. Hipatia, entre otras cosas, ayudó a mejorar los astrolabios para determinar el punto donde estaban las estrellas, y además inventó el densímetro para medir la densidad de los líquidos. Estas y otras cosas hicieron que Hipatia de Alejandría fuera una de las primeras científicas de la historia. ¿Conocían ustedes de Hipatia de Alejandría? Pues si no sabían, aquí les vamos a hablar de ella y de muchas mujeres más que han sido importantes en la ciencia. Observar, experimentar, clasificar, generar hipótesis, comprobarlas y volver a repetir el circuito. Pero lo que hoy empezamos a entender como ciencia viene aproximadamente de la revolución científica por allá alrededor de finales del siglo XV y del siglo XVI. Ahí empieza a crearse esa ciencia moderna, o sea, esa revolución, debido a que se empieza a crear un método, ¿cierto? Una organización, una sistematización y unos pasos para hacer algo. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de las mujeres en la historia de la ciencia. Tal vez sí han escuchado hablar de Marie Curie, y si no, les cuento un poquito. Ella fue una científica polaca de nacionalidad francesa, muy interesada en el fenómeno de la radioactividad. Su primer premio Nobel lo recibió en 1903, fue premio Nobel de Física junto a su marido Pierre Curie y al científico Henri Becquerel por sus investigaciones con el fenómeno de la radiación. Y el segundo premio Nobel lo recibió en 1911, fue premio Nobel de Química en 1911 por el descubrimiento de los elementos radio y polonio. Pero además de eso, Marie Curie tuvo una hija, Irene Joliot-Curie, que también se interesó en la física y en la química, y también fue premio Nobel. En 1935 recibió el premio Nobel de Química por sus investigaciones en la síntesis de nuevos elementos radioactivos. Tremenda familia, ¿eh? Imagínese uno ser el novio de Irene y llegar a la casa de ella y vea, aquí está mi papá, Pierre, mi mamá, Marie, los tres somos premios Nobel. ¿Y tú qué haces? Y yo, pues no sé, como aquí les gusta tanto la radioactividad, yo cuento chistes por la mañana en radio. La cosa no terminó ahí. Irene Joliot-Curie tuvo una hija, Helen Joliot-Curie, que es profesora en física nuclear. Todas estas historias fueron en el siglo XX, pero antes de eso sucedió algo conocido como la Revolución Científica. Se llama revolución, es por el hecho de que hasta ese momento teníamos la Edad Media y era muy difícil como preguntarse por qué funcionaba el mundo, porque la razón estaba en Dios y ya. Hay un proceso de humanismo muy fuerte, es decir, de dejar de pensar en Dios como centro y empezar a pensar en el ser humano como centro. Empiezan a preguntarse acerca de cómo funciona el mundo. Entonces toda la ciencia va a ser una ciencia físico-natural. La pregunta antes era, digamos en la Edad Media, ¿por qué llueve? Porque Dios quiere. La pregunta de un hombre del siglo XVI era ¿por qué llueve? Tengo que explicar la razón. ¿Qué sucede? Punto a punto, paso a paso, por medio de la observación para saber por qué llueve. María Sibila Merian nació en 1647, cuando el mundo estaba en plena revolución científica. Fue una científica alemana, hija de padres suizos, que se dedicó y fue una de las primeras mujeres entomólogas de la historia, o sea que estudia insectos. En 1705 publicó su libro Metamorfosis de los insectos en Surinam, y gracias a ella, en esa época, se pudo conocer de la metamorfosis de las mariposas, pues sus observaciones las plasmó en ilustraciones. Pero ella nació en la época de la revolución científica. Otra cosa hubiera sido que hubiera hecho tal proeza en la Edad Media.
En la Edad Media usted tenía dos posibilidades, o se casa o se va de monja. Mujeres que se encerraban en estos conventos, en estas órdenes religiosas, y entre ellas estudiaban y tenían la posibilidad de compartir lecturas, y algunas de ellas fueron respetadas incluso por los mismos hombres de su época. Hildegarda de Bingen fue una de esas mujeres dedicadas a la vida religiosa en la Baja Edad Media. Fue una de las personalidades más importantes de su época. Además, escribió sobre muchas cosas, entre ellas sobre historia natural. Es considerada por muchos como la madre de la historia natural, y le queda bien lo de madre porque además era monja, entonces la madre de la historia natural. Escribió, por ejemplo, Liber Simplicis Medicinae, que significa algo como el libro sencillo de la medicina, o también conocido simplemente como Física, donde habla de las propiedades curativas de plantas, árboles, metales, piedras, animales como peces o reptiles. También escribió Cause et Cure, donde habla del origen y tratamiento de algunas enfermedades. Yo desde muy pequeña decidí que quería estudiar algo relacionado con microbiología, porque tuve la oportunidad de ver a través de un microscopio y me impactó. Entonces, en el 72 entré a estudiar técnica de laboratorio clínico. En ese tiempo se aprobó una licenciatura en bacteriología. Entonces yo terminé la tecnología e hice la licenciatura. Mi primer trabajo fue en un laboratorio clínico de rutina y a los 6 meses ya estaba frustrada y pensé que me había equivocado de profesión. Pero hablando con otra compañera que estaba trabajando en investigación, me di cuenta que no era la profesión, sino el puesto, el cargo. Y tuve la oportunidad de vincularme con la Corporación para Investigaciones Biológicas. En el 78 empecé a trabajar en la CIB y desde ese momento me enamoró la ciencia. Cuando yo hice mi primer proyecto de investigación, sentí que era la prueba que me estaban haciendo para ver si tenía la capacidad, la persistencia, la resistencia para hacer investigación. Fue un programa para mí en ese momento un poco difícil, porque era muy laborioso y había que trabajar en condiciones de mucha bioseguridad. Pero me gustó porque empecé a ver lo que era generar nuevo conocimiento. O sea, que con tu trabajo se estaba viendo algo que nadie más en el mundo lo había hecho, así sea una cosa pequeña. En este momento, pues tengo más de 100 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Tengo los libros, capítulos de libros. Y eso hace que uno vaya viendo que su trabajo le sirve a la comunidad científica y a la comunidad en general. Porque no es solamente trabajar para tener una satisfacción personal, no. Es para tratar de solucionar o dar respuesta a problemas de salud. Otro es el caso de Jane Goodall, que es una científica inglesa que se ha encargado de estudiar seres vivos que no hay necesidad de tener un microscopio para mirarlos. Ella se ha encargado de estudiar chimpancés salvajes y ha pasado muchos años haciéndolo. Póngale cuánto, empecemos esta subasta. ¿Qué dicen por allá? ¿1 año? No, mucho más. ¿5? ¿5 años? No, muchísimo más. ¿40? No, más. 60. 60 años se pasó investigando las interacciones sociales y familiares de los chimpancés. Y además
tiene otra particularidad. Recibió el título de doctora en etología, que es estudiar el comportamiento de los animales en medios naturales, sin haber recibido un título anterior. Pues Jane Goodall pasó gran parte de su vida estudiando y observando los chimpancés, que era lo que hacían los científicos en los siglos XVII, XVIII y XIX, pasar grandes lapsos de tiempo solamente dedicados a observar y pensar. En 1901, una joven ingresó a la Universidad de Viena a estudiar matemáticas y física. Se llamaba Lise Meitner y se refirió a muchas de sus clases como lo más hermoso y estimulante que jamás he oído. En 1906 ya era doctora en física y en 1907 se mudó a Berlín. Allí logró hacerse a un espacio en el Instituto de Física Experimental, trabajando con radioactividad. Pero no era así de sencillo. La presencia de las mujeres no estaba muy bien vista en esas esferas y por eso tenía que entrar al laboratorio a escondidas. Pero en 1922 todo fue diferente y se convirtió en la primera profesora de física de Alemania, hasta que tuvo que abandonar el país a causa de la ocupación nazi. Se mudó a Suecia y allí trabajó en el grupo de investigación atómica de la Universidad de Estocolmo, contribuyendo al primer ejemplo de división nuclear. Su colega de investigación, Otto Hahn, publicó los resultados omitiendo el nombre de Meitner, argumentando que el régimen nazi no le habría dejado incluir el nombre de una judía. Por eso, el Premio Nobel de Química de 1944 solo fue entregado a Otto Hahn. Por esos mismos años, una mujer llamada Rosalind Franklin hacía parte del laboratorio de físico-química para la Asociación Británica del Uso del Carbón. Luego se interesó en la cristalografía de rayos X y logró obtener las primeras imágenes del ADN que sugerían una estructura helicoidal. El trabajo de Rosalind Franklin sobre el ADN fue uno de los primeros artículos en publicarse en la revista Nature. Watson y Crick, ganadores del Premio Nobel de Medicina en 1962 por sus trabajos sobre la molécula de ADN, afirmaron que Rosalind merecía el Premio Nobel de Química. Pero Rosalind Franklin murió en 1958 y el Premio Nobel solo se entrega en vida. Tanto Lise Meitner como Rosalind Franklin merecían el Premio Nobel, pero diferentes circunstancias hicieron que el desenlace de la historia fuera diferente. La primera profesora de física de Alemania fue Lise Meitner. Ni Rosalinda Franklin ni Lise Meitner recibieron el premio Nobel, pero sus aportes al conocimiento son conocidos mundialmente. Caso diferente sucedió con Dorothy Mary Crowfoot, una química británica que desarrolló la cristalografía de biomoléculas. Si me preguntan qué es cristalografía, yo les digo, pues en este momento no se la tengo, pero se los prometo para un próximo programa. Pero lo que hizo, entre otras cosas, Dorothy fue el descubrimiento de la confirmación de la estructura de la penicilina, algo así como la estructura de la vitamina B12. Y fue algo tan teso lo que descubrió que hizo que ganara el Premio Nobel de Química en 1964. Y no contenta con descifrar la estructura de la penicilina, en 1969 descifró la estructura de la insulina. La ciencia, además de que es un proceso histórico, es un proceso social. Hechos políticos, una guerra, la división de un estado, la creación de los estados nacionales, crisis económica, desarrollo industrial, todo eso va a afectar la ciencia, o la reduce o la impulsa. Y permite también que, al ser social, se permite que entren nuevos agentes. ¿Han visto en fotos o de pronto en algún capítulo de este programa esa especie de gelatina en donde se cultivan bacterias y hongos? Eso se llama agar, es un extracto de algas y fue una idea de Fanny Hess. Fanny Hess era la esposa del médico Walter Hess. Se encargaba de hacer dibujos para las publicaciones de su esposo, pero además de eso trabajaba en el laboratorio de microbiología del doctor Robert Koch. Algún día le dijo al doctor, vea doctor, usted poniendo esas bacterias ahí en gelatina, ¿no será mejor con agar?
El doctor le paró bolas y efectivamente empezó a cultivar bacterias en agar y le resultó mejor. Incluso cultivó la bacteria que produce la tuberculosis y fue un gran avance en su momento porque permitió entender cómo funcionaba la bacteria para poder tratar la enfermedad. Por ejemplo, en el siglo XVIII también las mujeres tienen una costumbre, es que las mujeres gestaban los espacios para que se reunieran los científicos o los que querían acceder al campo de la ciencia. Entonces, en la casa de las mujeres de la burguesía o de algunas mujeres de la aristocracia se van a reunir los científicos, los ilustrados más importantes, digamos, de París. Y ellas van a estar participando porque es un espacio de igualdad. Ahí surge incluso la opinión pública. Ellas ahí hablan, generan el espacio, escuchan y muchas de esas mujeres publicaron. El campo de la micología acá en Colombia ha sido un aporte muy grande por las mujeres. El avance que se tiene, las mujeres hemos hecho aportes muy significativos. Y en el grupo nuestro de micología, por mucho tiempo, predominamos las mujeres. Entonces, el hecho de ser mujer no fue ningún inconveniente. Yo creo que cada vez más en distintos campos la mujer se está destacando. El porqué. Siempre a mí me ha llamado la atención el porqué de las cosas. Y también desde muy pequeña, inclusive a mi papá, le preguntaba mucho el porqué de todas las cosas. Y nunca quedaba contenta cuando me decían por qué sí o por qué no. Entonces esa curiosidad es lo que siempre me ha llevado a trabajar en ciencia. Otro aspecto muy importante de mi desarrollo como científica fue el periodo en que hice mi programa de doctorado. Me fui a Brasil, hice entonces el doctorado en inmunología con énfasis a inmunología de la micosis, en donde realmente aprendí mucho más sobre el interrogante que siempre me ha inquietado y es cómo un microorganismo, llámelo bacteria, hongo, virus, es capaz de producir la enfermedad y causar la muerte de un ser humano. Me dio satisfacción varios aspectos. El colaborar con la formación de nuevos investigadores que van a continuar el desarrollo de las líneas de investigación. Me dio satisfacción colaborar en el diagnóstico de enfermedades que de no haberlo hecho los pacientes hubieran muerto. Los premios es algo que digo yo viene por añadidura y es que se reconoce la calidad del trabajo. ¿Qué hubiera sido yo si no hubiera sido científica? Difícil la pregunta, porque desde muy joven, desde muy niña, tenía la decisión de estudiar microbiología. Un científico no deja de ser científico. Todo causa curiosidad. En el siglo XVIII entonces también es importante que empiezan a escribirse las primeras revistas científicas escritas por y para mujeres. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay otros grupos de sus compañeros, de sus pares masculinos que no las dejan publicar, que dicen que lo que ellas hacen es de amateurs. Entonces lo que sucede es que ellas dicen, bueno, yo entonces voy a publicar mi revista femenina de ciencias. Antoine Lavoisier era un químico del siglo XVIII, uno de los emblemáticos químicos de la revolución científica, y tenía una esposa, Marie Lavoisier.
Desde que Antoine decidió hacer sus investigaciones científicas, su esposa hizo parte del trabajo. Le ayudaba en muchas cosas, tomaba notas, hacía ilustraciones, hacía diagramas de los experimentos, traducía libros del inglés al francés para que su esposo leyera lo que se había publicado en otros idiomas, pero además hacía anotaciones en los libros donde veía errores de procedimiento o hipótesis incorrectas. Marie no solo tomaba notas, no, editaba también las notas, las organizaba, las clasificaba y eso hizo que se pudiera entender mucho mejor los métodos de trabajo de su esposo, el científico. Y eso sucede en el mundo de las ciencias físico-naturales, pero también va a suceder en el caso de la literatura y de otras formas de conocimiento. Francis Crick fue uno de los descubridores de la estructura molecular del ADN, esa especie de hélice que identifica el ADN, y de hecho recibió el Premio Nobel de Medicina en 1962. Pero hoy no vamos a hablar de él, vamos a hablar de su esposa, Odile Crick, que hizo el primer dibujo que se conoció de la estructura del ADN. Las mujeres empiezan a lucharse el ingreso a la historia de la ciencia básicamente en el siglo finales del XVIII y el siglo XIX. Y muchas veces con ayuda de los hombres que están con ellas, de sus hermanos, de sus padres, de sus esposos. La mujer va ingresando a la ciencia en la medida que va ingresando a otros aspectos de la vida social. Hay mujeres que desde el siglo XVIII, básicamente el XIX, pueden ingresar a la universidad, sobre todo en el mundo europeo, pero no pueden entrar a cualquier tipo de profesión, por cuestiones ideológicas, religiosas. Pero realmente va a ser en el siglo XX donde las mujeres van a tener un ingreso serio al campo de la ciencia. En el caso de Colombia, más o menos a partir de 1930, cuando empiezan a ingresar las primeras mujeres a la universidad. Entonces, ¿qué hace que una mujer sea científica? Que pueda ingresar a la universidad. Durante meses escuchamos hablar del desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Después nos dijeron va en etapa 2, etapa 3, hasta que finalmente nos dijeron que ya era una realidad. Detrás de esto hay muchos investigadores involucrados, pero hay un personaje muy importante, la bioquímica húngara Katalin Karikó, que llevaba 4 décadas de investigación sobre el ARN mensajero, una técnica que permite crear células inmunes que producen antígenos de vacuna, pues esta fue la tecnología que usó Pfizer y BioNTech para desarrollar la vacuna. Y por esta investigación y aplicación, ahora esta científica es candidata al Premio Nobel. Cambiar ese paradigma, esa discriminación aceptada, invisible que tenemos ahora, permitiría entonces que dentro de la política, dentro de la ciencia, dentro de la academia, dentro de la comunicación, dentro de todas las formas que hay del conocimiento humano, haya una igualdad. Desde la infancia, acabar con esa desigualdad entre hombres y mujeres, casi invisible, para que cuando se llegue a la profesión o a ocupar un puesto laboral, esa desigualdad no exista. Yo tengo la esperanza de que en algún momento de la historia no digan es una mujer científico, sino que es un científico y resulta que es una mujer. Y que en los puestos, por ejemplo, no se pusiera el género, es hombre, es mujer, sino que es fulanito de tal, estas son sus investigaciones, entonces, sino que simplemente sea un ser humano y ya, es un ser humano científico. Para eso falta, pero hay que esperar a que eso va a pasar en algún momento. El Premio Nobel de Química 2020 fue entregado a las científicas Emmanuelle Carpentier y Jennifer Doudna por desarrollar una tecnología llamada CRISPR, algo como una edición genética, como unas tijeras moleculares capaces de cortar y pegar ADN, una verdadera revolución para el mundo de la genética y la medicina. Podríamos quedarnos mucho rato hablando sobre las mujeres en la historia remota, reciente o presente y sus papeles en el mundo de la ciencia, ya sea como protagonistas, detrás del escenario o en diferentes roles. Y muchas se quedan por fuera del programa, pero sus historias siguen ahí y siendo muy importantes y sus aportes fundamentales para la evolución de nuestra sociedad. Ellas hicieron un espacio en el mundo de la ciencia, que se lo ganaron porque se atrevieron a pensar diferente y porque hicieron posible lo inimaginable. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.